E hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Oramos. Padre, gracias por este trozo de tu palabra, porque tu palabra es vida, definitivamente. Lo hemos entendido, esta iglesia, puerta del cielo, que sin ti no somos nada, pero sobre todo tu palabra, que es la que nos vivifica, nos rejuvenece y nos llena. Que esta mañana abra los oídos y abra el corazón y el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí escuchando tu palabra, Señor. Yo solamente soy portador, yo solamente soy el mensajero, y te pido que tú llenes mis labios, los unjas con aceite y con carbones encendidos, y hables solamente palabra que edifique a cada uno de los que estamos sentados aquí y todo aquel que escuche este mensaje por medio de las redes. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Mire qué interesante. Dice la Biblia que Dios se le aparece a Jacob en Betel. Pero antes su padre Abraham le dice: ve a casa de la parentela, busca a una chica que sea de nuestra raza para que te cases con ella. Y Dios, el Dios que nos prometió a nuestras descendencias que nos iba a dar una tierra por heredad, Él te va a bendecir. Entonces dice que Jacob se fue a aquella tierra, pero antes de llegar a ese lugar, llegó a un lugar que no da el nombre, y dice que ahí se quedó y se acostó y puso una piedra sobre su cabeza para usarla como cama. Y cuando él está en ese lugar y le cae el sueño, dice que le vino un sueño profundo, y en él empezó a ver una escalera alta que llegaba al cielo y que bajaba a la tierra, y que subían y bajaban ángeles. Y él se espantó y dijo: cosa terrible es esta, no es otra cosa más que puerta del cielo. Por cierto, fue la palabra que me hizo venir a este lugar, a esta iglesia. Es otra cosa más que puerta del cielo, dijo el Señor a él. Dice, entonces dijo: haré un pacto contigo, Dios, Dios de mi padre, Dios de Isaac, Dios de Abraham. Si tú me bendijeres en mi camino, lo que acabamos de leer ahorita, y yo regresara con bien, y todo lo que tú dices aquí, de todo lo que tú me dieres y me bendijeres, el diezmo apartaré para ti. Miren, mis hermanos, mucho se dice y se enseña sobre el tema del diezmo, y en ese sentido existen defensores y opositores del mismo. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado en las redes y con la propia familia y con desconocidos acerca del diezmo? ¿Quién no ha hablado del diezmo? Todos sabemos. Pero siempre hay opositores y hay defensores de ello. Mire lo que dice el opositor. El opositor expresa con una especie de rabia y dice que aquellos que lo instituyen como parte de la vida cristiana normal son aprovechadores y ladrones. No los culpo, porque ciertamente dice la Biblia que hay lobos que se hacen pasar por ovejas. Eso dice el opositor. ¿Qué dice el defensor? Están los que entienden que el diezmo sí es parte de la vida de un cristiano, y expresan que es la forma de honrar a Dios, y que todo cristiano debe diezmar para poder recibir bendiciones de Dios. Estos dos tipos de enseñanzas extremas son muy peligrosas, ya que afirman categóricamente que así es como debe de ser entendido el diezmo, pero pasan por alto la palabra de Dios, que está por encima de cualquier precepto o creencia humana. No hay duda entonces que la enseñanza bíblica no respalda estas dos posiciones, que son las más comunes en el mundo y en la vida del cristiano evangélico. Sin embargo, si estudiamos esta enseñanza sin ningún lente doctrinal, vamos a quitar el lente, lo que te dice la doctrina, vamos a quitarlo, esa herencia doctrinal heredada.
No hay duda que podremos encontrar la verdad enseñada sobre el diezmo en la misma palabra de Dios, la Biblia. Aquí lo vamos a encontrar sin que nadie nos convenza, o nadie nos diga, o nadie nos critique. Nadie va a poder, porque la palabra nos lo va a enseñar. Cada vez que se trata del diezmo, la mayoría de veces, la pregunta sobre si se debe o no diezmar es realizada mayormente por personas que creen que darle el 10% de todos sus ingresos económicos es demasiado. También existen personas que objetan el diezmo porque dicen ellas que solo se trata de una forma de aprovecharse de las personas ingenuas. Estas dos formas de pensar también están erradas y son rechazadas por la Biblia. De modo que para aprender todo lo relacionado con el diezmo, necesitamos ver en la misma Biblia cuándo y de qué forma es utilizada dicha palabra. La palabra diezmo en su Biblia y en cualquier otra Biblia aparece 29 veces en el Antiguo Testamento y 7 veces en el Nuevo Testamento, nada más. ¿A qué se debe que aparece tantas veces en el Antiguo y tan poquitas en el Nuevo? Ahorita se lo voy a explicar. Miren, la palabra diezmo viene del griego masher. Literalmente significa la 10ª parte. Eso quiere decir diezmo, masher. O sea que el diezmo es una 10ª parte de mis ingresos propios como ofrenda a Dios. Así se entiende, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, la primera vez que vemos la palabra diezmo en la Biblia, la vemos sin lugar a duda en la historia de Abraham. ¿Recuerdas la historia de Abraham? En el libro del Génesis. Quien vivió muchísimos años que Moisés, muchos años antes que Moisés. O sea que antes que existiese la ley que avalara el diezmo, Abraham ya había entregado un diezmo, siendo que el diezmo vino 400 años mínimo después de que Moisés se hizo presente, porque antes ya estaban 400 años de opresión del pueblo egipcio, ¿recuerdan? Bien, dice en Génesis el capítulo 14, el 17 al 24. Este libro es el que me van a corroborar ahí atrás. Nos narra la historia de cómo fue el rescate del sobrino Abraham y al final del combate, cómo Abraham le dio los diezmos de todo a un hombre, un sacerdote llamado Melquisedec, que dice ahí en la Biblia que él era el sacerdote del Dios Altísimo. Según todo el contexto, claramente podemos ver que el diezmo que Abraham dio, fíjese bien, no dice que pagó el diezmo, no pagó el diezmo, sino que lo dio voluntariamente. ¿Por qué? Porque no existía ley ni obligación alguna que le motivara o le obligara a hacerlo. Vaya, fue como un acto totalmente voluntario, como en efecto así lo narra las Escrituras. Génesis 14, el verso 17 al 24, dice así: Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y dice: y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, o sea, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Fíjate que partiendo de esta primera vez, podemos leer en la Biblia la palabra diezmo y podemos ver que no fue parte de la ley, pero evidentemente ya era conocido y practicado de forma voluntaria. Quiere decir que el diezmo, fíjense, aquí está el secreto,
Quiere decir que el diezmo servía para reconocer el beneficio de Dios en la vida del dador. Ese es el secreto. Desde tiempos antiguos, desde antes que hubiese ley. Posteriormente se instituye el diezmo, pero enseñado de una forma diferente, para ser parte de la ley mosaica, en la cual sí era obligatorio dar el diezmo. Deuteronomio 14:22. ¿Quién tiene internet ahorita en su celular? Levante su mano. ¿Quién tiene internet? Así rapidito. Ok, esos que levantaron su mano, busquen en Google la palabra indefectiblemente. Córrale. Nadie. Indefectiblemente. Que no puede dejar de faltar o dejar de ser. Fíjese, ¿eh? Que no se puede evitar. ¿Qué otro encontraron? Que no puede ser defendido. Que no puede ser defendido. Que no puede faltar o dejar de ser. Ya, apaguen sus datos. Ya, nada más era ahí. Apáguenlos. ¿Ya vieron qué quiere decir indefectiblemente? Ahorita lo vamos a leer, ¿eh? Permítame tantito, porque si no nos adelantaríamos. Ok, indefectiblemente, que no puede dejar de ser, que no se puede eliminar, no se puede abrogar, en pocas palabras. Vale la pena enfatizar en este versículo 20, fíjese, no dice que Abraham diera una décima parte de todo cuanto poseía. Dio un 10% de lo que poseía, de sus ganados, de sus camellos, de sus vacas, de su pertenencia, de él, no de lo que trajo del botín. No. O sea que no era un diezmo de su ingreso total, ni alguna clase de diezmo anual o semanal, sino solo una décima parte de lo que había tomado de la batalla. Fue lo que le dio a Melquisedec. Y al rey de Sodoma le dio todo lo demás. Dijo, para que no vaya a decir que tú me enriqueciste. De hecho, en ninguna parte del Antiguo Testamento se menciona que Abraham volviera a dar el diezmo otra vez. ¿Saben cuándo se vuelve a hablar del diezmo en el Antiguo Testamento? Aproximadamente 120 años después. ¿Quién volvió a hablar del diezmo? Después, 120 años después. Fíjense cuántas generaciones pasaron. Abraham, y luego Isaac, y luego Esaú, y luego Jacob. Pasaron más de 120 años para que Jacob volviera a decir, si tú, Jehová, me bendijeres a donde yo fuere y pasa todas estas cosas, te daré de todo el 10%, de todo lo que tú me dieres. De Abraham a Jacob, más de 120 años para que se volviera a mencionar la palabra diezmo. Génesis 28:20, ¿me lo corroboran? Quien lo tenga ahí. Ah, no, perdón, eso ya lo leímos. Pero dice ciertamente en el verso 22, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿De acuerdo? No más estoy corroborando esta parte. Entonces, fue un acto totalmente voluntario. Les repito, mis hermanos, no existía ley. Pero no debemos de perder de vista que fue un voto que Jacob quiso hacer y que nadie le pidió, nadie le obligó a hacerlo. ¿A alguien de ustedes le obliga a dar el diezmo? ¿Verdad que no? Ahora, con respecto al diezmo en el periodo de la ley, podemos ver claramente en la Biblia que la tribu de Levi no podía tener propiedades. Fíjense, de todo lo que hemos leído hasta el día de hoy, desde diciembre hasta hoy, ya pasamos por la parte del libro donde habla acerca de los levitas. La tribu de Levi no podía tener propiedades. Por esta razón el Señor ordenó al resto de la nación sustentarlos con el 10% de sus ingresos, para que los sacerdotes levitas pudieran dedicarse al servicio del tabernáculo, labor que debían efectuar desde los 25 años de edad hasta los 50 años, era cuando podían retirarse los levitas de este trabajo dentro de lo que era el servicio a Dios. En esos tiempos, el diezmo evidentemente no era dinero, era en especies, dice Levítico 27:30. De modo pues que era exclusivamente para el tabernáculo, para el sostenimiento de los levitas, y creemos que quizás el Señor, fíjese, ¿por qué lo hizo así?
para evitar corrupción dentro de su pueblo Israel, ordenó que siempre el diezmo fuera entregado en producto como trigo, vino, aceite, etcétera. Todo lo cual era guardado en un lugar que le llaman alfolí. ¿Han escuchado la palabra alfolí? Traer todos los diezmos al alfolí. ¿Qué era un alfolí? Era como un silo grande, enorme, una bóveda en donde echaban todo lo que era el trigo, el vino, el aceite, todo aquello, y que servía como una bodega para almacenar. Levítico 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Jehová, dice Jehová. De Jehová es cosa dedicada a Jehová. Es por eso que en Malaquías 8, Dios, fíjense, pónganle atención, en Malaquías capítulo 8, Dios le dice a la nación de Israel, no a la iglesia, le dice a la nación de Israel que le habían robado porque habían dejado de pagar su diezmo para los levitas. De hecho, ahí no se habla de dinero ni mucho menos. Incluso las ofrendas no eran dinero, sino animales seleccionados por Dios para la expiación de pecados. Pregunto, ¿existía el dinero en esos tiempos? Claro que sí, sí existía. La Biblia dice que en los días de Abraham ya existía el dinero. De hecho, él compró un terreno, dice que en Macpela, que era una cueva, en donde él pagó en plata, ¿se acuerdan? Y ya desde ahí decía la Biblia que cada vez que a un jornalero se le pagaba un denario por día. No podía terminar el día y que no se le pagara. No podía dejar de ser. Pagar de inmediato en cuanto se acababa la jornada. Hoy en día los pagan por semana, por quincena, por mes y hasta por trimestre, creo que en el gobierno. No estoy muy seguro, ya no estoy dentro, pero es la forma en que se paga hoy en día nuestros salarios. Ya no se nos paga por día. Simplificando, el diezmo fue instituido por Dios para la nación de Israel como parte de su administración y gobierno teocrático. Hermanos, queremos aprender a temer a Jehová nuestro Dios todos los días, pues uno de los 7 principios bíblicos sería el diezmar. No es el único, hay 6 más. Miren, yo no puedo dejar de predicar o hablar estas cosas del diezmo y las ofrendas porque sí funcionan, y no puedo dejar de compartírselos porque si me callara es como yo supiese cuál es la clave para que se nos quite el cáncer del cuerpo. Si yo lo supiera y me lo callara, sería algo similar a no hablarles acerca del diezmo. Y la verdad, déjeme decirle que yo personalmente necesito mencionarlo. ¿Sabía usted que el pastor no tiene ningún beneficio de esto, de nuestros diezmos? Del peso que tú das, los 10, los 15, los 20, los 100, los 300, los 500, los 1000. El pastor no tiene ningún beneficio de esto. Él vive de su empleo, mi hermano. Sin embargo, mucha gente, como les dije, los opositores y los defensores tienen una idea contraria de que ciertamente hacemos eso. Y es por culpa de tanta gente que ha echado a perder el evangelio por causa del dinero. Por eso dice la Biblia que hay muchos lobos vestidos de ovejas. Entonces, todo lo que acabo de hablar es para que pongamos en orden nuestras finanzas por bien nuestro, no por beneficiar al pastor, de ninguna manera. Nuestras finanzas son una forma de hacerle saber a Dios que Él es nuestra prioridad. Se lo voy a decir de esta manera: no estoy hablando de porcentajes, estoy hablando de prioridades. Olvídense del porcentaje. Mejor piensen en las prioridades. Y el dinero siempre nos estará poniendo a prueba. Por ejemplo, fíjense cómo nos pone a prueba el dinero. Hermano, yo te pregunto, no tengo que quitarme de aquí. Miguel, si tú ganas 10 pesos a la semana, ¿puedes dar un peso de diezmo? Sí, hermano, claro que sí, por supuesto que sí. Melina, si tú ganaras 10,000 pesos a la semana, ¿darías 1,000 pesos de ofrenda?
Y yo le preguntaría a un hermano X, porque lo hice: hermano, si usted ganara 1,000,000 de pesos, ¿usted daría 100,000 de ofrenda? Ah, no, hermano, ya es mucho. No, ya es mucho. ¿Por qué? Si de 10 pesos puedes dar 1 peso, que es un 10%, y de 1,000 puedes dar 100, ¿por qué de 1,000,000 no puedes dar 100,000? Si es exactamente lo mismo. No hay diferencia. El problema es qué tan fieles somos en lo poco. ¿Para qué? Para que te pongan en lo mucho. Porque de 10 pesos sí te suena muy bien dar 1 peso. ¡Ay, ese es el problema! Pero si cobré 100,000, ya es mucho lo que voy a dar de diezmo. Ese es el problema que tenemos con los porcentajes. Por eso dice la palabra que el problema no son porcentajes, son prioridades en nuestra vida. ¿Qué es nuestra prioridad delante de Dios? A eso es a lo que se refiere esto. Por eso dijo el Señor: donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, en vuestras prioridades. Si el Señor es tu prioridad, no te preocupes por el porcentaje, preocúpate por la prioridad. ¿Sí lo expliqué? Está bien fácil, ¿verdad? El principio del nuevo pacto sobre la dádiva, por el que tú y yo debemos regir nuestra vida, no se deriva de algún % obligatorio, pero sí considerar como mínimo 1/10 parte y no haya confusiones. Porque voy a decir, ¿o 10% o prioridades? Si estás casado con el 10%, procura darlo tal como dices. Pero si has hecho un pacto con el Señor, cumple ese pacto. Tengo que decirlo. Yo tenía ese problema con el 10 y las prioridades y cuánto ganaba. Porque dije, bueno, trabajo en un lugar de pinturas. Trabajo en un lugar donde traigo un silbato a la mano todo el día. Y trabajaba también como entrenador de niños. ¿De dónde saco el 10%? ¿De mi trabajo en donde tengo una nómina o de donde no tengo nómina? O donde mi silbato me deja cierta cantidad. ¿De cuál de todos? ¿O del 10 o de una prioridad o todo lo junto? De todo. Entonces yo dije, Señor, entonces yo hago un pacto contigo. Porque no siempre tengo trabajo de árbitro. Porque no siempre me iba a quedar ahí con el trabajo de entrenador de niños. Entonces yo dije, Señor, esta rebosada y mecida ofrenda que te doy, te la voy a dar, tenga o no tenga trabajo. Tenga o no tenga trabajo, esta es mi prioridad. Testigo tengo a mi esposa, que ella también, bueno, tú sí das el 10% de amor, ella sí da el 10%. Yo hice un pacto con Dios. Porque Dios es un Dios de pactos, ¿estás de acuerdo? Lo dice la Biblia. Yo dije, Señor, yo tenga o no tenga, esto es lo que te voy a dar. Si me quedo sin trabajo, lo siento, pero es un pacto que yo hice. Y el día que sea necesario, Señor, voy a entrar a la dádiva de acuerdo a mis prioridades. Tú eres mi prioridad, Señor, es esto lo que te voy a dar. Pero hasta el momento, yo lo he hecho conforme al pacto que hice con el Señor. Entonces, la dádiva del nuevo pacto nace del corazón y se determina personalmente. En última instancia, uno de los objetivos principales de mi vida, si soy cristiano, debería ser contribuir generosamente con alegría y gratitud para la obra de Dios. Sería lo más correcto, ¿no? Pero vamos a verlo bíblicamente. A sabiendas de que Dios ama al dador alegre. Vamos a observarlo cómo lo vivía la iglesia inicial. Ahora sí, vamos para acá, al Nuevo Testamento. Hechos 4, 32, 37. Alguien lo debe de tener para que me guíe si digo algo mal o está incorrecto. Dice, Hechos 4, 32, 37. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad.
Yo te pregunto, pero pues no me contestes, ¿verdad? ¿En qué medida están esas cualidades presentes en nuestra iglesia? ¿En qué medida están esas cualidades presentes en nuestra iglesia? La iglesia de Cristo. La iglesia en general, no hablo nada más de este lugar, la iglesia de Cristo. Mi hermano, el acto de dar nace del corazón del creyente y debe ser determinado personalmente sin codicia. Aunque en efecto, Dios determinará cuándo, cuánto y de qué manera lo va a hacer. No importa cuánto podamos ofrendar para la obra. Si tú y yo no vivimos en obediencia a la palabra de Dios y por el contrario vivimos como si fuéramos unos inconversos, no pensemos que pretendamos que Dios nos va a bendecir. Mire, le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Talía, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre un tacaño y un dador? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un tacaño y un dador? Fíjense, ¿eh? El dador da con gozo en el corazón. Sí, el tacaño, el dador da con gusto. El tacaño da lo justo que tiene que dar y queriendo soltar y no. Ajá. La diferencia de corazón. La diferencia de corazón, sí. ¿Cuál es la diferencia entre un tacaño y un dador? Al tacaño le duele Da dar. con gozo, dan con gozo. Le duele dar. Al tacaño le duele más, sí. Miguel, algo te llega a la mente. ¿Cuál es la diferencia entre un tacaño y un dador? El que está entregado verdaderamente. El que está entregado verdaderamente, ciertamente. Fíjese, yo lo platicaba con mi hijo 2 días antes, me parece, o ayer, no recuerdo bien qué día fue. La diferencia que hay entre un tacaño y un dador es muy simple. El dador, aunque sea pobre, da. El dador, aunque sea pobre, da. El tacaño, aunque sea rico, no da. El tacaño. Esa es la diferencia que hay. Mi hermano, si tú siempre has sido dador y has sido de clase media, pero siempre has sido dador, el día que te llegue una herencia o le pegues al melate o al rascahuele, al que quieras, que esos no existen definitivamente, no son de Dios, pero hay quienes lo hacen. Pero si tú recibes una herencia, fíjate bien lo que te voy a decir, y eres dador, de inmediato vas a dar el 10% o con alegría de corazón vas a dar una parte al ministerio, a la obra. Pero el tacaño que recibió la herencia no va a dar un peso porque es tacaño de corazón. Y el dador todo el tiempo va a dar. Para él va a ser algo tan común como su pan de cada día el que recibió una herencia. Y lo primero que va a pensar es, vamos, compartamos. En donde siempre daba, o vamos nuevamente a ver qué más necesitan. ¿Sí me estoy explicando en ello? Esa es la diferencia que hace entre un tacaño y un dador. Ahora, ¿de qué lado estamos? ¿Del tacaño o del dador? No me lo diga, pues yo sé que pues, somos dadores alegres, claro que sí. El dador que lo da de corazón sabe que va a tener la gloria de Dios. Y el tacaño, dador, sí. y el tacaño quiere la gloria de Dios, pero no quiere soltar. Entonces es obvio que no va a tener mucho beneficio. Porque está Sí. pensando en él mismo. Sí, eso es correcto, muy bien. Ahora, vamos con la parte que a veces, cómo nos molesta o nos machuca los dedos de la puerta. Yandel, ¿quién crees que recibe los diezmos y las ofrendas? Aparte de Ceci, que es la administradora. ¿Quién crees que recibe los diezmos y las ofrendas? Hebreos 7:8. Siento que nosotros Nosotros lo damos. Como nosotros lo damos, ¿Quién lo recibe? Dios lo recibe y a la vez Dios lo recibe, nos correcto. recompensa. Talía, ¿quién crees que recibe los diezmos y las ofrendas? Vamos a verlo. Hebreos 7:8, para que no se quiebre en la cabeza. Hebreos 7:8 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos ¿quién? Hombres mortales.
He aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Abra su Biblia, Números 18-21. Y fíjese lo que dicen. Ahora, aquí se lo tomamos del Nuevo Testamento. Ahora vamos a tomarlo del Antiguo Testamento. Acuérdense, el Nuevo Testamento no hace otra cosa más que explicar el Antiguo Testamento. Números 18-21. Dice: y he aquí, yo he dado a los hijos de Levi todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Déjenme, se los voy a parafrasear para que me entiendan lo que dije. He aquí, yo he dado a los hijos de Luis, el pastor, todos los diezmos en Puerta del Cielo, por su ministerio, por cuanto él y su esposa sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, que es la iglesia, que es los que estamos todos aquí sentados. Esto quiere decir que si tú y yo hemos entendido que Dios ama al dador alegre, al que da voluntariamente conforme haya sido bendecido, este es el momento de hacer un voto con el Señor de la provisión. ¿Queremos aprender a temer a Jehová nuestro Dios todos los días? Pues este es un buen principio. Indefectiblemente diezmaremos. Jóvenes que me están escuchando, jóvenes, ¿recibieron su mesada? ¿Recibieron un dinerito extra de su diezmo, de ese dinerito extra que les llegó a caer alguna vez? ¿O les llegue a caer? Porque por fe creemos que ciertamente eso va a suceder mientras este ciclo continúe. No escucha el amén de los jóvenes. Bueno, ahí está una, con todas sus fuerzas. Ahora, definitivamente, para concluir este tema, dice la Biblia, Pablo, lo siento, Señor, los pies se me mueven. Dice la Biblia, a través de Pablo, que él cuantas veces pidió, fíjese, él abrió cerca de 15 iglesias en todo lo que era la provincia, entre Galacia, en Éfeso, en Pergamino, Tiatira, Tesalónica, en todos lugares él abrió iglesias. Y si hubo una iglesia que le ayudó en el mantenimiento de la obra de él, pues solo una, Tesalónica. Cuando Tesalónica le abrió las puertas para poder seguir con el ministerio, él escribió otro libro y él dijo: conforme Dios te haya prosperado, bendice, porque la bendición está en el dar, no en el recibir. Y el Señor Jesús dijo: bienaventurado, a ver, díganme, bienaventurado es más dar que recibir. Si la Biblia nos le enseñó desde el principio cómo inició el asunto del diezmo, cómo primero no fue por ley, cómo después fue por ley, y cómo después vino el Señor Jesucristo y nos enseñó que es la gracia de Él derramada en cada uno de nosotros para que demos conforme Él nos haya prosperado. Pues tú puedes decir: ay, hermano, es que no tengo trabajo. Pero ¿cómo estamos bien llenitos y no tenemos trabajo? Porque si decimos no tenemos trabajo, seríamos flacos, así, unos choricitos, unos tocinos delgaditos, porque no tenemos trabajo. Pero sin embargo tenemos para el deleite de la coca, comer fin de semana, el cafecito, etcétera. Tenemos para comprar de todo. ¿Cómo es que no tenemos para diezmar? Entonces Pablo decía: el problema no es cuánto te gastes, el problema es dónde está la prioridad, en dónde pongas la primer parte, tus primicias, las primicias de lo que recibes. Muy sencillo. ¿Usted cree que a Dios le interesaban tanto cuando a los hebreos les dijo: de los animales
de los animales, el primero del rebaño, dámelo. Y después yo te voy a bendecir con un sinfín de ovejas. ¿Usted cree que a Dios le interesaba tanto un borrego cuando Él es el creador? No, ¿cuál era la idea? Las primicias, dame lo primero, dame lo mejor del trigo, decía el Señor Jesús. Qué interesante, porque si esa parte nos la enseñó en el Antiguo Testamento y de nuevo nos dice, no te preocupes, si tienes un peso, ¿qué es lo que te quedó? No me lo des, porque es lo que te quedó. No es tu primicia, no es lo que trajiste de tu salario y dijiste, Señor, esto es tuyo. Pero no, ¿qué hacemos comúnmente? Ay, me voy a pagar la luz, voy a pagar la renta, voy a pagar esto, ya no me alcanzó para diezmar. Ahí para la siguiente. O, ay, bueno, me sobró al alfolí. No, estás regalando ese dinero no sirve, ni en tu oración ni en nada, porque la oración no vas a llegar ni al techo, porque fue lo que te sobró. No fue tu prioridad primero decirle, Señor, aquí está, de lo que tú me diste, de ello te doy. ¿Para qué? Para que llegue el día en que diga, Héctor, Mónica, bienvenidos, porque lo poco fueron fieles, en lo mucho los voy a poner. Amén. ¿No quieres que eso diga de ti? Amén. ¿No quieres que diga eso de ti, joven? A esa gente jamás le rinde dinero cuando no diezma. A esa gente jamás le rinde dinero cuando no diezma. Así es, definitivamente muchos de aquí podemos experimentar que el dinero no rinde cuando tu prioridad no es separada. No te va a rendir, el trabajo te va a cansar, te va a agobiar, te vas a sentir frustrado, te vas a sentir triste porque no te rinde. Claro que no te rinde, porque dentro de las 7 está el diezmar. 7 prioridades, está una de ellas, es el diezmar, el ayunar, el orar, el interceder. Y no podemos dejar de ver tantas cosas que están detrás para que Dios provea nuestra alacena, nuestro bolsillo. Ponte de pie. Y si tú quieres, hacemos un pacto con Dios y decirle, Señor, yo quiero traer mis primicias. Señor, yo quiero darte lo mejor del trigo, simbólicamente, porque es dinero, ¿verdad? Eso solamente va a estar en tu corazón y solamente tú se lo vas a expresar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz, y porque esta mañana tú nos has mostrado que ciertamente tú eres nuestra prioridad. Lo hemos entendido, Señor. La alabanza, el canto, la oración, todo aquello que hacemos, Señor, es lo que está en nuestro corazón hacer porque te amamos, porque te conocemos, porque tu palabra nos ha dirigido día tras día cómo hacer las cosas correctas. Pero, Señor, lo que es tuyo, queremos poner en nuestro corazón, dártelo. Con un corazón agradecido, como dice tu palabra. Que no sea por necesidad, que no sea porque yo busque que me bendigas más, que yo busque porque me des un mejor empleo, por ser el jefe, por ser el gerente. No, Señor, no, Señor. Mi prioridad es servirte, mi prioridad es darte lo mejor de mí, Padre Santo. Y esta iglesia, Puerta del Cielo, Señor, se está poniendo delante de ti, creyendo que el proveedor eres tú, Dios. El que ha de abrir las puertas de los cielos, el que ha de derramar hasta que sobre y abunde, eres tú, Padre. Y con esa convicción en nuestro corazón, Dios, estamos levantando nuestra voz creyendo. Yo hice un pacto contigo, Padre, y ese pacto no lo he revocado porque es algo que nació de mi corazón, Dios, el dar, Señor. Pero también enséñame a dar esas buenas dádivas a todo aquel que me rodee, Señor. Enséñame que la generosidad no se acabe en mi corazón y mi alma se goce cada vez que yo lo haga, porque tú lo dices que es más bienaventurado dar que recibir, y porque tú también dices que donde esté vuestro corazón, ahí también estarán nuestros tesoros. Gracias, Rey, por cada persona que está aquí sentada, Dios, y que en este momento están de pie. Gracias por los que vinieron, pero también te agradecemos, Padre, por los que no pudieron venir por diversas causas. Que esta palabra llegue a ellos a través del audio, Señor, a través del video, pero sobre todo que tu palabra sea escudriñada, que tu palabra que sea viva y eficaz en cada uno de los que estamos en este lugar, y hagamos, Señor, conforme a tu demandas en tu palabra,
no en palabras mías ni en palabras de nadie, sino en tu preciosa palabra que es vida, la cual, Señor, la ponemos delante de ti para que tú nos enseñes. Tenemos mucho que aprender de ti, pero sobre todo, Señor, que el diezmo ya no sea un incógnito, ya no sea una oposición, ya no sea una defensa, ya no sea nada, sino que simplemente tu palabra nos enseñe y nos guíe correctamente a hacer lo que tú quieres. En el precioso nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo nos redarguya cada vez que hagamos esto y mire la intención de nuestro corazón, corazones agradecidos. Gracias, mi Rey. Amén y amén, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.